Bueno, damos gracias al Señor. Este día, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hubo un pequeño problema ahí con el audio, pero ya estamos. Vamos a disponer este tiempo también para escuchar al Señor que habla en nuestras vidas. Disponga este tiempo, hermano, disponga su corazón, su mente, para que Dios nos hable. Les hago unas preguntas, hermanos, y también allá en sus casas. ¿Qué harían ustedes si están en un edificio, en una casa que se está quemando? ¿Qué harían? Si están dentro de aquí y se está quemando. Correr, salir corriendo, sí. O si empieza a sonar la alarma de contra sismos, ¿también saldría corriendo o se quedaría? ¿Y si está afuera en la calle, se metería corriendo al edificio? No, ¿verdad? Bueno, o vive en algún lugar donde va a haber una inundación, está a lo mejor cerca de un río y su casa está cerca de un río y le dicen que está crecido el río o van a abrir la represa y se va a inundar todo ese lugar, o está cerca de un volcán que va a hacer erupción y le avisan con tiempo. ¿Usted qué haría? Salir, ponerse a salvo, ¿verdad? La respuesta es lógica, saldría de ese lugar, iría a un lugar seguro, guardaría su vida, trataría de guardar su vida, de ponerse a salvo, ¿verdad? ¿Y qué pensaríamos de una persona que hace lo contrario? Que se está incendiando un edificio y se mete al edificio. Está un temblor aquí en la Ciudad de México y entra corriendo al edificio. ¿Qué pensaría de esa persona? ¿Está actuando correctamente? ¿Está actuando de una manera lógica? No, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, pedimos en esta hora que, Señor, hables a nuestras vidas. Señor, que en esta hora, Dios, puedas ver nuestro interior, puedas ver nuestro corazón y que nos estés hablando conforme a tu propósito, conforme a lo que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, en esta hora que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo escudriñando nuestro corazón y que nos hables conforme a tu propósito, Dios. Que a través de esta palabra no solamente podamos escucharte, sino podamos entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas y obrar conforme a ese propósito, vivir dentro de esa voluntad tuya, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis 18. Por favor, vamos a Apocalipsis 18 y vamos a leer el verso 4. Apocalipsis 18, verso 4. Ya estamos ahí, dice así la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, ¿cuál es la exhortación de la palabra de Dios? En este caso, a las iglesias de este siglo, salgan de en medio de ella. ¿De quién? Y ahorita vamos a ver de quién deben salir. Y desde el comienzo de Apocalipsis, Juan venía haciendo exhortación desde el primer capítulo. ¿A qué nos exhortaba? A leer las palabras de este libro, a escuchar las palabras de Dios. ¿Pero para qué? Para guardarlas, para obedecerlas. Usted recordará en el capítulo 1 que decía: bienaventurados los que guardan las palabras de este libro. Después, ya en el capítulo 14 decía: bienaventurados los que mueren en Cristo. O sea, aquellas personas que han recibido a Cristo
y en dos sentidos mueren para el mundo y mueren con Cristo, pero aún físicamente pueden perder su vida. Bienaventurados aquellos que murieron en el Señor. Y después dice en el capítulo 16, y más adelante lo leeremos, bienaventurados los que están velando, los que están atentos, los que no se duermen. Y más adelante, todavía no llegamos al capítulo 19, en el 20 y 22, también dice bienaventurados los que son llamados a estar en comunión con Dios, los que son llamados a estar en las bodas del Cordero. Bienaventurados aquellos que han aceptado a Jesús, dice los que, dice en el capítulo 20, el verso 6, los que tienen parte en esa primera resurrección, aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Y aquellos que mantienen sus ropas blancas, aquellos que mantienen sus ropas limpias, que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. O sea, que mantienen su vida en santidad. Bueno, recordamos también el mensaje a las 7 iglesias que mostraba la recompensa de aquellos que vencieran, ¿verdad? Terminaba fueron 7 mensajes y todos terminaban diciendo, el que venciere, ¿qué va a tener? Una recompensa. Van a ser parte o van a tener parte en la salvación del Señor, van a pertenecer al reino de Dios, van a disfrutar de la vida eterna y de la comunión con Dios. Esa es la recompensa de aquellos que pueden vencer. Y antes de entrar al capítulo 17 y 18, ¿cuántos ya meditaron estos dos capítulos? Capítulo 17 y 18. ¿Cuántos ya meditaron en ellos? ¿Sí? Antes de entrar a estos capítulos, en el capítulo 16, verso 15, dice la palabra, he aquí, yo vengo, ¿cómo dice? Como ladrón. Ya está ahí en Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, ¿quién es? ¿Quién es el bienaventurado? El que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bienaventurado el que vela. El que no duerme, sí, pero el que no duerme físicamente o el que no duerme espiritualmente. Sí, porque físicamente tenemos que dormir, ¿verdad? Pero el que está despierto espiritualmente, ¿y por qué debemos estar despiertos? Es lo que vamos a ver. Y dice, bienaventurado el que guarda sus ropas. ¿Qué ropas estará hablando? ¿Cómo usted puede guardar su ropa? Hablando espiritualmente. ¿Qué son las vestiduras blancas? A ver, más fuerte que no alcanzo a escuchar. Las acciones justas de los santos, nuestra vida en obediencia a Dios. Entonces, cuando dice bienaventurados los que guardan sus ropas, ¿qué es? Bienaventurados los que guardan su vida obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ¿por qué le digo esto? Que Juan, antes de entrar al capítulo 17 y 18, dice, o más bien Dios hablando a través de Juan, dándole este mensaje, bienaventurado el que vela y guarda. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16, ¿qué es lo que vimos? Después de que habló desde el capítulo 16 hasta el capítulo 16, del 6 al 16, 3 series o 3 ciclos de juicio. Los sellos, las trompetas, las copas. Lo que está mostrando ya en el capítulo 16 es que viene un juicio sobre este mundo. Viene un juicio sobre aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que no le siguen. Este juicio viene sobre aquellos que no fueron sellados por Dios. Aquellos que, ¿se acuerdan de los 144,000 que fueron sellados por Dios? Entonces el juicio viene no sobre los que fueron sellados por Dios, sino los que no fueron sellados por Dios. Al contrario, que fueron sellados ¿por quién? Por la bestia, el número de la bestia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que este juicio no viene sobre aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque el sello, recordemos que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y la imagen de Dios en nosotros. Aquellos entonces sobre los que viene el juicio, sobre aquellos que no tienen el Espíritu de Dios y que tienen la imagen
de Satanás en sus vidas. ¿Y cómo se va a ver esto? Que no guardan los mandamientos de Dios y que viven en pecado. Aquellos que viven de acuerdo a la naturaleza de este mundo terrenal, con los pensamientos, con los valores de este mundo. Entonces, es evidente aquí en todo lo que nos ha hablado Juan, que el juicio viene sobre los moradores, le dice Juan, de la tierra, no sobre aquellos que guardan los mandamientos de Dios, no sobre aquellos que luchan para obtener esa salvación, sino viene contra aquellos que tienen la marca de la bestia, el sello de la bestia, aquellos que luchan contra el pueblo de Dios. Es más, dice que han derramado la sangre de los santos, ¿verdad? Viene sobre ellos. Entonces, en el capítulo 16 podemos ver que el juicio finalmente es consumado. Fíjese lo que dice el 16, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué dijo el ángel? Hecho está. Derramó la séptima copa, la copa final de la ira de Dios, y finalmente dijo, hecho está. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz, cómo dijo? Consumado es. ¿Qué estaba consumando Jesús en la cruz? La salvación. Había comprado la salvación, había redimido, nos había redimido de nuestros pecados, había pagado, y él estaba diciendo, consumado es. Pero ahora en los juicios, también en la última, dice, hecho está. Ya se ha consumado la ira de Dios. Se ha consumado el juicio. Por eso en el capítulo 17 y 18, ¿qué es lo que va a mostrar? ¿Cuál es la sentencia sobre la gran ramera, sobre Babilonia, que es la misma? ¿Sí? Y lógicamente esto no es una historia separada a la séptima copa, sino más bien está diciendo, la séptima copa se derramó, ¿y cuál es la consecuencia de derramar esa ira de Dios? Lo que viene en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Entonces, primero voy a mencionar qué es Babilonia, qué es la gran ramera. Algunos identifican a esta gran ramera o a esta Babilonia con el Imperio Romano. O sea, hablando históricamente, dicen, cuando escribió Juan, se refería al Imperio Romano. Algunos otros dicen, no, está hablando de los últimos tiempos. Entonces, en el siglo pasado, sobre todo al final del siglo pasado, identificaban a esta Babilonia, a esta gran ramera, con los sistemas económicos. Algunos decían que era Rusia, otros, y usted lo habrá escuchado, ¿no?, que era la comunidad europea. Y algunos otros decían que era una iglesia como la Iglesia Católica Romana. Y ciertamente algunas características pueden ser reflejadas ya sea en algún sistema político, en alguna institución, incluso en alguna persona. Como Hitler, bien podríamos decir, era el anticristo, ¿verdad? Pero Juan va más allá de esto. Cuando él habla de la gran ramera de Babilonia, se está refiriendo a la maldad o al mal en sí. ¿Quién está atrás de ese mal? Satanás. Está atrás. Entonces, cuando habla de la gran ramera de Babilonia, en primera instancia debemos pensar que se está refiriendo a todo el mal, que detrás de eso va a estar, como lo vimos antes, el dragón, que era Satanás. Pero también todo, ya sea todo poder político, económico o aún filosófico de este mundo. Todo aquello, todo poder que se opone y que hace guerra contra Dios. Ya sea un sistema económico que se oponga y que esté en contra de Dios. Y va a decir, ¿hay sistemas económicos que se oponen a Dios? Sí. Podríamos hablar del comunismo y era el comunista, ¿cuál es su base? Ateo, ¿no? No se acepta a Dios. Y podríamos hablar del capitalismo, que dicen creer en Dios. Pero ¿cómo es el capitalismo? ¿Es un sistema justo? No.
O sea, nos está mostrando que los sistemas políticos, económicos de este mundo, filosóficos de este mundo, pertenecen a esta gran ramera, a esta Babilonia. ¿Qué características tiene? En el capítulo 17, verso 2, dice: ¿quién es esta gran ramera con la cual han fornicado? ¿Quiénes? Los reyes de la tierra y los moradores. Podríamos decir, aquella gente poderosa son los que se han pervertido. Pero aquí, ¿qué nos dice? Sí, esos reyes, esa gente poderosa. Pero ¿quiénes más? Los moradores de la tierra. Hoy no voy a hablar sobre el pecado, la naturaleza del pecado, ¿sí? El hombre caído, no voy a hablar de eso. Pero eso sería un tema importante que debíamos reflexionar. ¿Qué es el pecado? ¿Quiénes son pecadores? ¿Y la Biblia qué dice? Todos hemos pecado. Por eso aquí está hablando, pero aquí está hablando de un grupo específico. Dice que fornicaron con la gran ramera, que se embriagaron con el vino de su fornicación. Y muestra cuál es el destino de aquellos que han seguido, ya sea al dragón, a la bestia o al falso profeta, o en este caso a la gran ramera. Pero esto parecería ilógico, fíjese. Una persona en su sano juicio, o usted, ve a porque aquí nos presenta como monstruos, ¿no? Usted ve a un dragón, un monstruo, un ser abominable, grotesco. ¿Usted seguiría eso? No. Usted ve una persona que es cruel, malvada, un psicópata o sociópata o asesino o un blasfemo. ¿Usted seguiría a una persona así? No, ¿verdad? Y usted cuando va leyendo esta gran ramera, estas bestias y lo que hacen, lo sádico que a veces se presenta, dice que mata a los cristianos. ¿Usted qué diría? Es ilógico seguirlo. Sin embargo, dice aquí que todos los reyes y los moradores de la tierra la siguieron a esta ramera y estaban embriagados. Pero ¿cómo va a mostrar la ramera? ¿Cómo está la ramera? Con oro, con diamantes, vestida, dice, de escarlata, adornada, con perlas. ¿Sí o no? ¿Qué está mostrando? Que se han embriagado ¿con qué? Con la abundancia que les ofrece. Abundancia material, con la vanagloria, con el orgullo, con la violencia y particularmente con la falsa adoración. ¿Por qué con la falsa adoración? Porque ¿cómo debemos, cuando leemos en la Biblia una ramera, cómo debemos pensar en una ramera? Está hablando o siempre va a estar vinculada con ¿qué? Con la idolatría. Una ramera, en ese tiempo recordemos que eran sacerdotisas, que eran parte de un culto idolátrico que tenía que ver normalmente con la fertilidad. Y se prostituían como parte de su culto idolátrico. Esa era una ramera. Entonces, cuando habla de una ramera, siempre se debe pensar en la vinculación que tiene este personaje ¿con qué? Con la idolatría y con adoración falsa. Con adoración falsa. Dice que esta gran ramera es la madre de todas las rameras, dice así, ¿no? Que es la madre de todas las rameras. Babilonia es la madre de toda la idolatría. Entonces, pensemos, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, ¿qué es? Cualquier cosa que nosotros pongamos algo en lugar de Dios, ¿qué es eso? Idolatría. Ya sea nosotros, ya sea una imagen, ya sea una persona, ya sea el trabajo, un pensamiento, una filosofía, cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios es idolatría y pertenece entonces a esta gran ramera.
Ajá. A este concepto de la gran ramera. Ok, entonces cualquier idolatría es parte de esta ramera. Pero entonces preguntémonos nuevamente, ¿por qué la gente y el mundo sigue a esta gran ramera? Sigue a la bestia. ¿Por qué sigue al dragón? Incluso algunos que se llaman cristianos, podría decir cristianos nada más de nombre, siguen a esta bestia. ¿Por qué? ¿Por qué? Piense usted, ¿por qué? Yo le dije hace rato, si usted ve algo así como estas imágenes, usted dirá, yo no sigo a eso. ¿Pero por qué? Ajá. Porque aquí, dentro de esto, Juan nos va mostrando dos formas de ver a la bestia, dos formas de ver a la ramera. Ajá. Una, como lo está viendo Juan, ¿cómo lo ve? Como un monstruo, como una bestia, como una gran ramera. Pero el mundo, ¿cómo ve a esta gran ramera? Algo atractivo. Ajá. De hecho, si usted, hoy no lo vamos a comparar, pero si usted compara las características que habla de esta gran ramera y algunas características que habla de la iglesia, por ejemplo, en el capítulo 19, 21, se va a dar cuenta que muchas tienen semejanza, ajá, pero van en otro sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, el oro. Aquí en esta ramera, ¿cómo se muestra ese oro? Como orgullo, como opulencia, como vanagloria. Pero en la iglesia, en el capítulo 21, ese oro, ¿cómo se muestra? Como algo, como pureza, ajá, como algo de mucho valor. Las vestimentas, ajá, de la esposa del cordero y con las vestimentas de la ramera. Y bueno, todo eso. Pero entonces esta gran ramera está ataviada como una prostituta, como una mujer que es seductora, tiene joyas, tiene piedras preciosas, tiene perlas, y es algo que es seductor. Por eso decimos, no, yo no sigo a la bestia, yo no sigo a la gran ramera, yo no sigo al dragón. Así es como deberíamos verlo nosotros los cristianos, pero el mundo ¿cómo lo ve? Como algo seductor, algo atractivo. Y vuelvo a lo mismo, muchos cristianos también a veces ven así, ajá, las cosas que ofrece este mundo como algo atractivo. Dice el 17:6. Aún dice que Juan se asombró cuando la vio, pero dice el 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Aún Juan dice, ¿qué es esto, no? Pero fíjese en el verso 8, hay otro tipo de asombro. La bestia que has visto era y no es y está para subir. También aquí hay un paralelismo, ¿no? ¿Con quién? O sea, la bestia, la bestia trata de imitar a quién, o lo muestra como quién, como el Padre, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora dice, la bestia que era, pero hay algo que no es, o sea, ya está derrotada. Ese poder de Satanás está derrotado. Satanás ya está derrotado, entonces dice, no es, pero ha de venir. Y sigue diciendo, y los moradores de la tierra, aquellos, ¿quiénes? Cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Se asombrarán viendo la bestia que no era, no es y será. Se asombrarán, quedarán admirados y maravillados y sorprendidos con lo que les ofrece. Del poder, de la riqueza, de la satisfacción, de la vanagloria, quedarán asombrados. No sé si usted ha ido a algún lugar así muy lujoso, ya sea un hotel o un lugar de turismo, o lo ha visto aunque sea en la tele, yo creo que sí, ¿no? Imaginémonos Dubái, los excesos. No se asombra uno, y uno diría, hay unas vacaciones ahí, ¿no? Ajá. O no se vaya tan lejos, aquí en Cancún. Recuerdo la primera vez que fuimos y llegamos a Playa del Carmen y nos llevaron a un lugar que se llama
Playacar, y veíamos las entradas de los hoteles y de las casas, hay uno se queda asombrado, ¿verdad? Asombrado. Entonces, imaginémonos, no estoy hablando que estos, si se va a ir a Playacar, sea pecado, pero lo que estoy hablando, que cómo ve el mundo lo que presenta, o sea, los moradores de la tierra, cómo ven lo que presenta la gran ramera y el mundo, como algo admirable, como algo que queda sorprendido y maravillado. Entonces debemos pensar dos perspectivas de ver el mundo. ¿Cómo ve el mundo? Si lo está viendo atractivo, ¿no será como estos que dice que no están escritos en el libro de la vida? Porque Juan está viendo el mundo como una bestia, como una gran ramera. Juan está mostrando entonces esto, pero por otro lado la gente queda admirado, la sigue, le rinde culto. Podríamos decir que la aman a la gran ramera. Y usted va a decir, ¿la aman a la bestia? ¿Aman a la gran ramera? Sí. Recuerda lo que dice 1 de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, hay un amor al mundo, hay un amor a la vanagloria, hay un amor a la gran ramera. Un escritor que se llama Plantinga, hablando del pecado, cita a otro escritor, a un historiador que se llama Livio, un historiador romano del primer siglo antes de Cristo, finales del primer siglo antes de Cristo y principios del primer siglo después de Cristo. Y él dice así, él hablaba del pecado, de la depravación y de la decadencia en el Imperio Romano. Y él, como historiador, dice esto, fíjese, las riquezas nos han hecho codiciosos. Fíjese, las riquezas que hacen a uno codicioso. O sea, tienes riquezas y todavía quieres más. Pero sigue diciendo, y el desenfreno nos ha conducido por medio de todas las formas inimaginables de abusos sensuales a estar enamorados de la muerte. ¿Cómo veía este historiador el Imperio Romano? ¿Estaban enamorados de qué? De la muerte. Y el mundo está enamorado de la muerte. Va a decir, no, eso es mentira. A ver, póngase a pensar, ¿qué películas, qué videojuegos son los que son más populares y exitosos? ¿Qué es lo que busca la gente? Más violencia, más muerte. Cualquier videojuego que usted diga que es popular, ¿qué se caracteriza? Que hay muerte. Cualquier película que, es una película muy buena, ¿qué hay? Muerte. Y los productores se esfuerzan por querer dar algo que la gente quiere ver. ¿No es lo mismo que pasaba con el Imperio Romano? ¿Qué hacían con el circo romano? Los gladiadores que se maten. ¿Y la gente qué llegaba? ¿Qué quería ver? Muerte. Estaban enamorados de la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Piénselo, si el mundo no está de esta manera. ¿No hay un culto a lo que ellos le llaman la Santa Muerte? Sí, hasta adoran a eso. ¿No hay una exaltación al pecado y a la corrupción? Sí, hasta hacen marchas con mucho orgullo. Entonces, en el 17:13 dice, fíjese lo que tienen, hablaba de cuernos y hablaba de montes, que son reyes humanos, ¿verdad? 7 montes, 10 cuernos, que son reyes humanos. Y le digo, muchos tratan de identificar a estos reyes con personas específicas, pero más bien es un símbolo de todo el poder y los gobernantes de la tierra. Pero hay algo que caracteriza a estos.
Tienen un solo propósito. Dice el verso 13. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es su propósito? Y entregan su poder y su autoridad a la bestia. ¿Pero cuál es el propósito? Pelear contra el Cordero. Oponerse a Dios. Oponerse a Cristo. Eso es lo que caracteriza a estos reyes que le dan todo el poder a la bestia. Entonces, lo que nos están ya mostrando estos capítulos es el juicio que viene. Pero también, ahí mismo en el versículo 14, aunque pelean contra el Cordero, ¿qué pasa? En el 17:14. ¿Qué pasa? ¿El Cordero qué hace? ¿Van a poder vencer al Cordero? ¿Van a poder vencer a Dios? ¿Satanás, aunque se oponga a Dios, aunque pelee contra Dios, va a poder vencerlo? No. Dice el Cordero, los vencerá. ¿Y quiénes más están con el Cordero? Dice, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, con el Cordero, ¿qué son? Son llamados y elegidos y fieles. Somos llamados, elegidos y fieles. Ahora sí, va a mostrar en el capítulo 18 esta Babilonia ya caída. ¿Sí? Muestra que el juicio y la destrucción es inminente, nada lo puede detener. Dios juzgará y castigará la maldad y el pecado. Está sonando la alarma. Está sonando la alarma contra sismos. Aquí está sonando la alarma contra el juicio de Dios. Y un ángel clama en el 18:2 y dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído el poder de este mundo, ha caído Satanás. Ya ha caído. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros, hermano? No le dije el título, ¿verdad? Bueno, los que están en casa sí vieron el título, huid del juicio. ¿Qué comenzamos leyendo? Que decía Juan en el 18:4, salid de ella, pueblo mío. ¿Se acuerda que le dije, si está sonando la alarma, hay que salir corriendo? Si uno está viendo el juicio sobre la tierra, si Apocalipsis nos está advirtiendo el juicio que viene y lo hemos visto, ¿qué nos corresponde? Salir de ella. Por eso Proverbios 22:3, en Nueva Traducción Viviente, dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. O sea, ve el peligro y se esconde. El simplón o el necio avanza a ciegas y sufre las consecuencias. El que es sabio ve el peligro y toma las precauciones y se aleja. Pero el que es necio va a ciegas y sufre las consecuencias. Por eso en el 18:4 Juan dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes primero de qué? De sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Cuando dice salir también es escapen, apártense de ella. ¿De qué? De Babilonia, de lo que hemos venido hablando. De este mundo, de la filosofía, de los valores, si podemos llamarlos valores, de este mundo. Salgan de eso para que no participen en sus pecados. ¿Por qué? Porque estando ahí, a ver, ¿cuántos estuvieron en el mundo? Y estando ahí, ¿qué decíamos? ¿Está mal el mundo? No, veíamos todo normal. Por eso es interesante cuando a Juan dice, y me llevó al desierto, o sea, fuera, porque viendo desde fuera uno puede ver y decir, ahora sí, qué corrupción hay, ¿sí? Qué maldad hay en el mundo. Pero cuando uno está ahí,
Ni se da cuenta uno de eso. Por eso Juan dice, salgan, primero para que no participen de sus pecados. Porque si no salen y participan de sus pecados, ¿qué va a pasar? Van a sufrir el mismo juicio que la gran ramera, que Babilonia. Dice el verso 5, porque los pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de esa maldad. Mucha gente vive en sus deseos, en sus concupiscencias, en cosas que para ellos a veces no consideran ni malas, pero que finalmente son pecados delante de Dios. Viven en pecado y al examinar sus vidas piensan, pues es que no hay consecuencias. Aunque algunas personas estén viviendo las consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, depresión, divorcios, angustias, adulterios, incluso enfermedades por consecuencias del pecado. Pero dicen, no pasa nada, sigo viviendo. ¿Ok? Pero como vemos aquí en Apocalipsis, el juicio y el castigo viene. ¿Sí? Piensan que Dios no va a hacer juicio, pero aquí en el capítulo 18 dice, va a llegar un momento que ese pecado va a llegar al colmo, al límite, y entonces va a venir ese juicio. ¿Sí? ¿Cuándo será? O sea, en la vida personal de cada uno no lo sabemos. En la vida personal de aquellos que siguen en pecado, siguen en rebeldía, siguen y siguen, pero un día va a llegar el juicio. Eso es seguro. Y muchos cristianos lamentablemente podrían estar viviendo así, pensando que están lejos de Dios, pensando que no va a haber consecuencias, pero Apocalipsis nos muestra que sí, hay consecuencias y son fatales, fatales. ¿Sí? Por eso dice Juan, salgan de ahí. Hay un antagonismo, o sea, un pleito, una guerra que no se puede reconciliar entre el reino de este mundo y el reino de Dios. A lo mejor en películas usted ve que el diablo y Dios a veces están hasta jugando un partido de ajedrez. No. Hay un antagonismo, no se pueden reconciliar. El reino de este mundo con el reino de Dios. Los valores y principios de este mundo con los valores y los principios del reino de Dios son contrarios. De igual manera, la naturaleza, nuestra naturaleza como hijos de Dios, como moradores del cielo, es muy diferente a la naturaleza de los moradores de la tierra, de los hijos de Satanás. Si no renunciamos a este mundo si no salimos de él, participamos en esa idolatría, en todos sus pecados y en su juicio. Voy a terminar con 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 hasta el capítulo 7, verso 1. Y fíjese cómo Pablo menciona esto. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No está hablando de matrimonio, aunque bien podría aplicarse al matrimonio, pero aquí no está hablando del matrimonio. Está hablando en general. No se unan con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son preguntas retóricas. O sea, está diciendo, ningún compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. ¿Qué acuerdo hay con Cristo y Satanás o Belial? No hay acuerdo. ¿Qué parte tenemos nosotros los creyentes con los incrédulos? Nada. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Porque ustedes, hermanos, son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso lo vivimos en Apocalipsis, ¿verdad? Que Jesús está en su iglesia. Nosotros somos sus templos. Pero fíjese lo que dice el 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, dice el 7:1,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No es lo mismo que decía en Apocalipsis 18:4? Salgan y no participen en sus pecados. Si entonces Apocalipsis está mostrando ese terrible juicio sobre el mundo, hermano, ¿qué va a hacer usted si está viendo el juicio que viene sobre el mundo? ¿Qué debe hacer usted? Huir del juicio, huir del juicio, huir de la destrucción, ponerse a salvo, ir a un lugar seguro, apartarse del pecado y, como dice Pablo, manteniendo esa santidad en Dios. Y Juan una y otra vez decía, guarden los mandamientos, vivan haciendo la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Y esa es la exhortación, hermanos. Salgan, porque viene un juicio sobre la tierra y no quieres participar de ese juicio. No participes entonces de sus pecados. No te dejes engañar por este mundo, por lo que te ofrece. La opulencia, las riquezas, son engaños de Satanás. Todo eso es perecedero. La realidad es, como lo está mostrando Juan, es una bestia este mundo, es una gran ramera las filosofías de este mundo. Te están llevando a la muerte y a la destrucción. Así que, hermano, que están aquí, hermanos que están en sus casas, amigos que están escuchando este tema, Jesús nos invita a esa salvación. Jesús nos invita a que nos vistamos con la ropa que Él nos da. Para no encontrarnos desnudos, avergonzados delante de Él. Y es el momento de que podamos pedir perdón a Dios y salir de ese mundo para que no participemos en el juicio. Huye de ese juicio. Oremos. Padre, en esta hora tú nos has hablado y nos has exhortado a que no vivamos de acuerdo a este mundo, con los valores, con los principios de este mundo. Que no nos embriaguemos y perdamos la razón por las cosas que el mundo ofrece, sino que al contrario velemos, estemos atentos y podamos discernir el mal y el pecado para vivir en santidad con una vestidura limpia delante de ti. Señor, sabemos que esa obra no la podemos hacer nosotros, sino es tu Espíritu santificándonos. Perdónanos, oh Dios, si hemos pecado contra ti. Y en esta hora toma nuestro corazón. Entra en él, purifícanos, santifícanos con tu Espíritu, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.